Muy bien, sigamos con las derivadas parciales. En este caso, fíjense que tenemos x cuadrada seno de y. Aquí hay que identificar que, dejen cambio de color, que la x cuadrada está multiplicando al seno de y. Entonces son dos términos que se están multiplicando. ¿Sale? Hay que tener cuidado en esto, porque si tuviéramos seno de xy, entonces habría dos funciones que se están multiplicando, porque las dos, bueno, si lo tuviera yo que derivar parcialmente con respecto a x, tendría que identificar aquí que tengo una x en este término y tengo x en este término, y entonces serían dos funciones que se están multiplicando. Sería aplicar derivada con respecto a x de u por v. La u y la v son funciones, por eso es que se están multiplicando. Entonces habría que, si fuera este el caso donde fuera seno de xy, habría que aplicar esta formulita. Pero para este ejercicio no es el caso. Entonces, si tengo la derivada parcial de la función f con respecto a x, recordando que y sería constante, tengo yo que identificar, primero, bueno, si es con respecto a x, donde esté la y solita, será una constante. Entonces, todo este término de seno de y es una constante, porque no hay ninguna x, no es una función, es una constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos siempre? Asegurar la constante, ya la aseguré, la vuelvo a escribir, y derivo con respecto a x cuadrado. Vuelvo a escribir la constante y ahora la voy a multiplicar por la derivada de x cuadrada. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. Sería este el resultado. O quizá para que no se confundan y piensen que pueden multiplicar el 2x por el y, lo mejor es ponerlo en un principio y que esté multiplicando al seno de y. Y esta sería la derivada parcial con respecto a x. Si es con respecto a y, entonces hay que recordar que x sería una constante. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Detectar o visualizar si estos dos términos que se están multiplicando, los dos son funciones. Y vemos que no, porque seno de y no tiene ninguna x, nada más es seno de y. Entonces esto es un término. Y x cuadrada tampoco tiene y. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, x será constante y la x aquí está sola. Entonces aseguro las constantes y derivo con respecto a y seno de y. Vuelvo a escribir la constante y ahora voy a derivar el seno de y. La derivada con respecto a y del seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, aplicando esta formulita, la derivada del seno de y es coseno de y por la derivada con respecto a y del ángulo nada más. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Entonces me quedará al final x cuadrada por el coseno de y multiplicado por 1. Coseno de y por 1 pues es coseno de y, ya no tiene caso volver a hacer otro paso. Y este sería
la derivada parcial con respecto a y. Pero aquí, fíjense, ninguno de los dos términos contenía las dos variables. Uno tenía y el otro tenía x. Entonces, por eso, cuando se derivaron parcialmente, pues en uno de los casos uno funcionó como constante y en el otro funcionó como variable. Y viceversa. Vamos a ver algo parecido, fíjense. Voy a borrar y voy a escribir f de xy es igual a x cúbica por el seno de x cuadrada y. ¿Sale? Así. Aquí x cuadrada y es el ángulo de esta función trigonométrica, ¿sale? Entonces, si me piden derivar parcialmente con respecto a x, lo primero que tengo que ver es que son dos funciones que se están multiplicando, perdón, dos términos que se están multiplicando, y detectar si las dos son funciones. Como estoy con respecto a x, x cúbica es una función. Y tengo que verificar si en el otro término también tengo x. Si tengo x, quiere decir entonces que también es otra función. Por eso es que aquí sí, seno de x cuadrada y también es otra función. Entonces esto será u por v. Que ya habíamos visto, esa formulita se las voy a volver a escribir aquí. Para resolver este tipo, cuando son dos funciones, la derivada con respecto a x, o y también en su caso cuando les toca hacerlo por y, de u por v es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Hay que seguir esta formulita. Entonces ya vimos, ya nosotros decidimos que u va a ser x cúbica y v seno de x cuadrada y. Vamos a aplicar la fórmula. Primero escribimos u. No, nada más nos pide que la escribamos, no que hagamos nada. X cúbica. Y luego voy a manejar varios colores. Y v, y por la derivada con respecto a x de v, que v dijimos que es seno de x cuadrada y. ¿Qué sigue? Más v seno de x cuadrada y por la derivada con respecto a x de u, que en este caso dijimos que es x cúbica. Ya escribimos esta formulita. Esta fórmula que está aquí ya está plasmada aquí en esto de aquí. X cúbica es la u. La derivada de v es esto. V seno. La derivada de u está allá. ¿Se fijan? Ya todo lo escribimos. Entonces ahora nada más hay que hacer las derivadas. X cúbica. La derivada del seno dijimos hace rato que es coseno del ángulo de x cuadrada y por la derivada con respecto a x del ángulo x cuadrada y más seno de x cuadrada y por la derivada con respecto a x de x cúbica. ¿Cuál es esa derivada? 3x cuadrada. Esto es igual x cúbica coseno de x cuadrada y vamos a derivar x cuadrada y. La derivada de x cuadrada y con respecto a x, aseguramos las constantes, acuérdense primero, y vamos a derivar x cuadrada, nada más x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x más seno de x cuadrada y 3x cuadrada. Ya acabamos, nada más tenemos que ordenar un poco aquí el resultado. Aquí fíjense, podemos hacer alguna multiplicación. Este y 2x lo puedo reescribir como 2xy, igual así para ser más correcto.
Y este 2xy lo voy a multiplicar por x cúbica. ¿Cómo me va a quedar? 2x. X cúbica por x, se suman los exponentes, x cuarta, y, que multiplican al coseno de este ángulo. Y ya quedó ordenado, ya quedó el resultado. Más, y ahora vamos a poner este 3x cuadrada antes del seno, para que no pensemos o no nos confundamos de que podemos hacer la multiplicación de 3x cuadrada por esto. Esto estaría mal, ¿sale? No se puede hacer eso. Entonces, lo mejor es escribir 3x cuadrada seno de x cuadrada y. Y esta sería la derivada parcial con respecto a x de la función original, que era x cúbica seno de x cuadrada y. Donde recuerden, aquí detectamos que los dos términos son funciones, porque los dos términos tienen x cuando estamos derivando con respecto a x. Hola. Ahora vamos a hacer la otra derivada. Derivada con respecto a y. Voy a borrar esto de aquí. Y ahora fíjense, vamos a la derivada parcial de la función con respecto a y, donde x será una constante. Y entonces debemos también detectar si los dos términos son funciones. En el primer término, que es x cúbica, no tengo ninguna y, entonces esto va a ser una constante. En el segundo término, sí tengo y tengo una x cuadrada, que en este caso es una constante, pero tengo una y, entonces esta parte sí es una función. Entonces aquí no vamos a aplicar la de u por b, esta no se aplica aquí. Vamos a aplicar nada más la de asegurar la constante, que es x cúbica, y derivar con respecto a y el seno de x cuadrada y. Aseguro la constante y la derivada del seno es coseno del ángulo por la derivada con respecto a y del ángulo. X cúbica coseno de este ángulo. Y la derivada de x cuadrada y, x cuadrada es una constante para este caso, y la derivada de y, 1. Y al final ya nada más escribimos el resultado ya acomodado. Fíjense aquí, x cúbica coseno de x cuadrada y, x cuadrada por 1, x cuadrada. ¿Qué puedo hacer todavía aquí? Multiplicar el x cuadrada por el x cúbica únicamente y dejarlo al final. Y sería x cúbica por x cuadrada, x quinta. X quinta por el coseno de x cuadrada y. Y esta sería la derivada parcial con respecto a y de nuestra función original, donde ahora ya no fueron dos funciones multiplicándose, ahora fue una constante y fue una función. Por eso nada más aseguramos la constante y derivamos la función. Y nos dio este resultado. ¿Sale? Y este fue nuestro ejercicio.